Dios bendiga cada una de sus vidas y sean bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. Hoy les traigo el tema, la muerte espiritual. Carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12 dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Doy gracias a Dios que me permite exponer el mensaje, la palabra para bendición de nuestras almas. La muerte espiritual consiste en estar separados de Dios. Por lo menos hay dos causas de esta muerte espiritual. La primera consiste en la caída de Adán y Eva y la segunda en nuestra propia desobediencia. Este tema corresponde al área espiritual, donde toda la humanidad debería saber qué significa estar espiritualmente muerto, porque realmente debemos conocer que todos nacemos espiritualmente muertos. Ahora vamos a ir mirando la razón del por qué la humanidad necesita acercarse a Dios. Acabamos de leer a Romanos capítulo 5 versículo 12 que nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán. Y por ese pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos en el momento de ese pecado quedaron destituidos también de la gloria de Dios por causa del pecado. Y esto sucedió ahí en el paraíso, en un mundo perfecto. Esta muerte no fue meramente física, sino también espiritual. Toda la humanidad nacida después de la caída de Adán y Eva heredó una naturaleza pecaminosa y por lo tanto nace espiritualmente muerta. El Salmo capítulo 51 versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estas son las palabras del rey David. También es interesante saber que espiritualmente muerto no significa estar sin las facultades del intelecto o del afecto o la voluntad. Nuestras mentes, emociones y voluntades aún funcionan, claro que sí, pero están aisladas de la vida de Dios. De hecho, están torcidas y apartadas de Dios. Isaías capítulo 53 versículo 6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este texto bíblico nos habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en esa cruz por usted y por mí, llevando el peso del pecado de cada uno de nosotros sobre él, para salvarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Porque el pecado nos separa de Dios, y Dios es la fuente de vida espiritual y la luz del mundo para ti y para mí. Efesios capítulo 2 versículo 12 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, que los que están espiritualmente muertos existen y actúan en la oscuridad y en sombra de muerte. El Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La persona que está en pecado y no reconoce que necesita un salvador de su alma, cuando tiene el más mínimo problema, la más mínima situación adversa, lo primero que piensa es en acabar con su existencia, salir de este mundo, salir de esta tierra, se angustia, se desespera y toma decisiones nefastas, porque en esa persona no hay paz. Pero cuando venimos a Cristo, cuando estamos en el Señor, cualquier cosa gigante que pueda levantarse, cualquier situación adversa, el Señor Jesucristo nos da las fuerzas y nos da la paz para poder sobrevivir a cualquier circunstancia. Por eso es que en Cristo somos más que vencedores, gracias a Dios. Entonces, debido a que Dios es santo y el pecado es ofensivo para Dios, nuestra muerte espiritual no es una separación amistosa, sino hostil. Lo dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios nos está diciendo o nos está describiendo a los que están muertos espiritualmente como enemigos de Dios. Qué delicado es todo esto. Sabemos que la naturaleza nuestra es una naturaleza caída,
pero también hay una solución para levantarnos. Y esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesucristo nos libra de esa muerte espiritual y de esa muerte segunda, de la cual habla también Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Ya que la pena por el pecado definitivamente es la muerte, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es importante reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto nos está diciendo que aunque el hombre pecador físicamente esté con vida, está muerto caminando. Camina en este mundo como a veces conocemos por ahí como los zombies. Camina y camina, pero está muerto espiritualmente porque está separado de Dios, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios. Es lo mismo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. O sea que estar espiritualmente muerto significa ser insensible a las cosas de Dios e ignorar las realidades espirituales. Primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí vemos a un hombre muerto espiritual. Por eso cuando vemos a una persona, sea un familiar, un amigo, alguna persona que usted y yo conocemos, que está desinteresada en los asuntos de Dios, en acercarse a Dios, en venir delante de la presencia de Dios, humillarse ante su grandeza, usted lo ve rechazando las cosas de Dios, rechazando a Dios. Esa es una persona que espiritualmente está muerta. ¿Qué hay que hacer en ese caso con ellos? Pues primeramente ya le hemos dado la palabra. Yo creo que usted se acerca y le da la palabra, usted comparte las buenas nuevas de salvación con esas almas, con esas vidas, y ya lo que resta es orar para que Dios tenga misericordia y les abra el entendimiento y puedan un día tener la luz de Cristo, la luz del Evangelio, para que ellos puedan venir al Señor y aceptarlo y reconocer que necesitan arrepentirse de sus pecados. Por otro lado, una persona espiritualmente muerta no ama a Dios y no puede agradar a Dios tampoco. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que los que no viven en el Espíritu, los que no se han acercado a Dios, no podrán jamás agradar al Dios del cielo. Y de hecho estas personas quieren complacerse a sí mismos, pero no agradar a Dios. Esto lo encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 21 y dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. También hay un detalle importante que eso lo vio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y es que los muertos espirituales pueden verse también hermosos por fuera y por dentro estar llenos de muerte como tumbas blanqueadas. Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28, usted encuentra todo lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. En otras palabras, fariseos es tipo de hipocresía, hipócritas, ciegos, están muertos espiritualmente. Estaban llenos de mucha letra, de mucha religiosidad, pero muertos, secos espiritualmente. Segunda carta a Corintios capítulo 3, versículo 6 en la parte B dice: porque la letra mata, pero el espíritu da vida. El Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivifica nuestra alma, da gozo a nuestro espíritu, nos da vida y vida en abundancia. Y por eso el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, y nos da vida eterna. Imagínese usted una vida eterna llena de paz, de gozo, de alegría, de regocijo, de cosas inexplicables, como dice la Escritura, que no han subido en el corazón del hombre. Ninguno de nosotros nos imaginamos las cosas tan extraordinarias que hay en el reino de los cielos, preparadas para todos aquellos
que amamos al Señor. El cielo nos espera y el infierno está esperando a más de uno para arrastrarlo allá, para llevárselo a la condenación eterna. Qué triste y lamentable es todo eso. Y Dios está dando en este mismo momento la oportunidad a toda la humanidad para que venga Jesucristo. El amor de Dios y su misericordia son muy grandes, por eso su amor es tan grande que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, en delitos y en pecados, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 5, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. O sea que todos estábamos bajo maldición, pero Jesús curó la maldición de la ley y la muerte al tomar la condena que merecíamos sobre sí mismo. En la cruz la tomó el Señor y pagó ese precio tan alto, precio de sangre por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados. Por eso es que hay que venir a Él, entregar nuestra vida, nuestro corazón al Señor para recibir perdón de pecados y pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a una vida fervorosa espiritualmente en la misma presencia del Señor. Porque debemos, y el Señor espera de nosotros, que vivamos una vida ferviente, fervorosa espiritualmente, pero no tibia, porque recuerde lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santo el Señor. La tibieza espiritual es prácticamente muerte espiritual. Una persona tibia llega a convertirse en una persona mediocre. Y para evitar que esa frialdad espiritual arrope nuestra vida, que Dios nos guarde, tenemos que ser fervientes espiritualmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis al espíritu. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace que el Espíritu Santo se contriste y no esté en nuestra vida. Así que hay que ser ferviente, fervoroso, con ánimo pronto en los asuntos del Señor, para que descienda el poder y la gloria de Dios sobre nuestra vida y permanezca en nosotros. Con el Señor no se puede ser de doble ánimo. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que todo doble ánimo, que hoy sí con el Señor y mañana no, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Reciba usted ahí donde se encuentre libertad en el nombre de Cristo Jesús y reciba un espíritu ferviente, fervoroso en la presencia de Dios, para que su vida sea de bendición para usted mismo y para quienes le rodean. Porque la persona tibia, muerta espiritualmente, inerte, recuerde que el Señor dice que la vomitará de su boca. Los tibios los vomitará de su boca, lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hay síntomas de una muerte espiritual. Por ejemplo, esos síntomas pueden ser adormecimiento espiritual. Es la principal señal de que esa persona va rumbo a una muerte espiritual. Comienza con un desenfoque por lo espiritual y se produce una fuerte atención por lo terrenal. Se manifiesta como apatía, pereza y flojera. En este caso le compete a todos los creyentes. Isaías capítulo 29, versículo 13 dice la Escritura: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quiere decir que ese adormecimiento espiritual no le permite estar enfocado de forma genuina en las cosas del Señor, y más bien la oración y el servicio o el culto se convierten en religión para el creyente. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando hay pecado en la vida del creyente, lo invade la pesadez espiritual. La pesadez espiritual precisamente es producida por causa del pecado, y súmele a esto también las cargas que trae el mundo, que ellas impiden que la presencia de Dios se manifieste en el creyente. Entonces se produce un enorme peso que le va a agobiar y no le permite caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pero hay antídotos contra la pesadez que los podemos utilizar. Son recursos espirituales, armas poderosas
como la oración, como el ayuno, como la vigilia, como el escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Todo esto constituye un ejercicio espiritual que le ayudará a soltar las cargas en el nombre poderoso de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que entréguele todo esto al Señor y sea libre por el poder de la palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y entre en reflexión, en intimidad con Dios, en lo que le haya fallado al Señor, pues venimos delante de la presencia, le pedimos perdón, le decimos: Señor, te hemos fallado en esto, en aquello, en lo otro, para que no sea hallado pecado en nuestras vidas y así nada estorbe para estar en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, en sacrificio vivo y agradable, que el dedo acusador de Satanás, que el Señor lo reprenda, no venga a acusar tu vida o la mía porque estemos en pecado. Tenemos que ser libres, totalmente libres, porque en Cristo somos libres de toda obra de Satanás, de la obra de las tinieblas, del pecado que nos acecha permanentemente, pero podemos entregarle a Él toda la carga, que Él se la lleva, porque la carga en Cristo es fácil y ligera. Y el cristiano tiene las promesas de Dios, la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que hay un abogado en el reino de los cielos para usted, para cada cual que de alguna u otra forma pecamos, que de alguna u otra forma fallamos a la presencia del Señor, pues venimos delante del Señor y le decimos y le abrimos nuestro corazón y somos sinceros y nos humillamos delante de Él para que nosotros recibamos ese perdón, esa libertad y permanezcamos todo el tiempo bendecidos y con nuestra alma asegurada en el reino de los cielos, porque esta es la bendición más importante para el ser humano, que aseguremos el alma para salvación y vida eterna y estar listos, preparados, porque en cualquier instante, en cualquier momento, viene el Señor a levantar su iglesia, a levantar su pueblo de la faz de la tierra y llevársela con Él a la patria celestial. Por eso la invitación del Señor es que estemos todos llenos de Cristo, porque un hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. El apóstol Pablo lo describe como ajeno de la vida de Dios. Usted lo lee ahí en capítulo 4, versículo 18 de la carta a los Efesios. Porque Cristo es la vida, y el estar separados de la vida es lo mismo que estar muerto. El hombre natural, así como estaba Adán, escondido en el jardín del Edén, está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Es la razón por la cual tenemos que nacer de nuevo, como nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Porque cuando nacemos de nuevo, la muerte espiritual se invierte, pasamos de muerte a vida. Juan capítulo 11, versículo 25 nos habla de la muerte de Lázaro. La muerte física de Lázaro no pudo hacer nada por él mismo. Él no podía responder a todos los estímulos, ajeno estaba a todo lo que lo rodeaba, sin que nada se pudiera hacer por él, excepto por la ayuda de Cristo, del Señor que se apareció, que estuvo en ese momento, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y la vida que nuestro Señor Jesucristo estaba al frente de la tumba de Lázaro. Y el Señor Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue lleno de vida. Salió de esa tumba con la vida física, pero también con vida espiritual, porque necesitamos en este momento levantarnos cada uno de nosotros con la vida de Cristo, con la vida espiritual, con una vida ferviente, fervorosa, que engrandezca la presencia de Dios, que dé testimonio del poder de Dios para este tiempo, que son días malos, que son días peligrosos, donde necesita el Señor que la iglesia esté llena de su presencia y el poder de Dios en acción y se mueva y hayan milagros, sanidades, liberaciones y todo esto tan extraordinario que solamente puede hacer el Señor Jesucristo a través de un instrumento que se llene de Él, que se llene de vida y que saque fuera la muerte, muerte espiritual. Y ya para terminar, amigo y amiga, usted que no ha recibido a Cristo, no lo ha aceptado en su corazón, le hago una invitación para que reciba hoy al Salvador de su alma, haciendo una sencilla pero poderosa oración de fe. Y repita conmigo esta oración diciéndole así al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados.
abro mi corazón para recibirte como el Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para asegurar mi alma en tu presencia. Amén, amén. Dios los bendiga a todos y espero que este mensaje haya sido de bendición para su alma.